hay accidentes de trabajo, la hay para la industria, para la agricultura, si intenta hacer una segunda república que no se consolida. Entonces yo creo que es un problema ya que el marco constitucional es el mismo. Me da la impresión que el marco constitucional español de 1920, de la Primera Guerra Mundial, es el mismo que el de Francia. Lo que ocurre es que el papel del Estado y del gasto público para este tipo de ampliación y la regulación en España ha sido más atrasada en ese sentido. Pero el marco institucional, para lo que me diga ahora, me parece que es el mismo. Yo pienso lo siguiente, yo creo que además es una de las cosas que sí que últimamente me he dedicado bastante atención. Es decir, evidentemente no es el mismo tipo de cambio, no se trata de un cambio nuevo, no es un marco nuevo. Pero la modificación del marco institucional del liberalismo, digamos, individualista decimonónico, eso cuesta. Y además provoca conflictos y lleva tiempo. Es decir, en Francia la aprobación de la ley de accidentes de trabajo tarda 20 años y es de finales del 19. En España, como siempre vamos muy rápidos, tardó un poquito. Es una ley de Eduardo Dato. Pero ¿qué pasa con esa ley de Eduardo Dato? Como siempre ocurre, que teóricamente el marco institucional cambia porque se le da a los empresarios la responsabilidad, sobre todo los empresarios de la industria, no se habla de los empresarios agrarios, la responsabilidad del tema de los accidentes de trabajo. Y además introducen también otras cuestiones que tienen que ver con el seguro de enfermedad, que en otras partes se han aislado, de manera que el empresario también tiene que tener a cargo la cuestión de las enfermedades laborales. Pero una vez hecha la ley, no se hace normativa, no se reglamenta. Y esa falta de reglamentación hace que no exista ningún tipo de seguro de enfermedad hasta la Segunda República. Pero el marco institucional es el mismo, subjetivo, que hay es un retraso. En España sí, en España sí, hay que llegar a la Segunda República para que las cosas empiecen a cambiar, pero es precisamente porque ha habido esa objeción que ha impedido que avanzara como en otras partes, que sí que ha avanzado y que sí que se ha modificado. Acuérdate de la República de Weimar en Alemania, que es evidentemente una... Es precisamente por esa resistencia, por lo que después, cuando se intenta implantar esas leyes sociales en España, la Segunda República provoca la agresividad que provoca. Y muchas veces pensamos que lo que pretendía la Segunda República era hacer una gran transformación. No, era simplemente introducir políticas sociales, leyes sociales que en otras partes estaban introducidas. Pero el marco institucional no es el caso. Creo que decir que en tu argumentación, la primera parte, lo digo. No, pero escúchame. Yo no hablaba de que fuera así. Yo lo que decía es que eso supone un cambio importante. Que en el caso de España hay que esperar, lo he dicho después, a la Segunda República, y habéis contestado muy bien, no se han hecho suficientes investigaciones sobre la segunda mitad del siglo XX, porque el franquismo hereda algo de eso, a su manera. Y luego vienen unas modificaciones de todo el franquismo. Es decir, que todo eso que efectivamente se retrasa en España es un cambio importante y ya se había dado en otras partes y lo era. No de la intensidad que es el cambio del antiguo régimen de la Revolución Liberal, pero a tener en cuenta. Simplemente quería decir eso. Un par de cositas. No voy a entrar en las distintas cuestiones. Efectivamente voy a retomar el planteamiento de Domingo. Efectivamente Olson tiene en general más interés que Harding, porque Harding va a un problema concreto. Luego y Olson se plantea una cuestión más global y por tanto lo desarrolla también a lo largo de más páginas, con lo cual tiene un universo de problemas y esto más rico. El tema de Harding es curioso, tiene un aspecto paradójico, y es que, claro, después, a pesar de la caricatura que hacemos también de él, resulta que Harding no es un liberal, por lo menos no es un liberal en sentido estricto, porque lo que está diciendo ahí es que la libertad individual en el pastizal pues es un desastre. O sea que nada, de liberal nada, o sea, la acción individual tiene que estar coartada. Y además introduce un elemento que no estaba en el discurso liberal, que es el Estado, y lo que está defendiendo es el Estado. O sea que en este sentido, dentro de los comunes globales, el Estado está haciendo un llamado a una intervención, a una intervención de un poder superior a nivel planetario. O sea que en ese sentido, más que un liberal, es un estatalista. Y bueno, encajaría dentro de, si
se quiere, ¿no? Dentro del contexto, de ese contexto de la Guerra Fría, pues paradójicamente parece que está en el lado opuesto, ¿no? O por lo menos encaja en lo que es la idea de un estado interventor, que es el que estaba protagonizando la economía mixta, ¿no? O sea que Harding no es puramente un leído así, no es un liberal a lo bestia. Claro, la cuestión es que Harding además tiene otra ventaja, y es que provoca una reacción que nos hace descubrir, o que hace descubrir la posibilidad de la autogestión. En definitiva, es la contestación a la obra de Harding la que sirve la posibilidad de repensar los comunales y de recuperar la posibilidad de la autogestión como una alternativa al mercado o al Estado. O sea que en ese sentido también tiene una paradoja. En ambos casos, buscada o no por el propio Harding, del que se cumplen ahora, por cierto, que tienen 50 años, ¿no? Y en la cuestión de la tragedia global, efectivamente está ahí, y en parte se le ha dado respuesta, o el protocolo de Kioto y los derechos de emisión, en definitiva, es tomar una de las guías de Harding, ¿no? Pero la cuestión de la tragedia de los comunes lo que sirve también es para, por lo menos en las últimas décadas, para replantearlo en términos ya no solamente de autogestión, sino de la necesidad de repensar la intervención a escala local con los niveles sucesivos, ¿no? Y esto es algo que planteábamos también en la introducción al libro, la necesidad de ir hacia una mirada más compleja, no solamente de arriba abajo, sino también de abajo arriba, y de las interacciones a diferentes niveles, a la necesidad de miradas multiescalares o multiniveles, y a la idea que yo creo que puede ser útil, que es la de la policentricidad, o la existencia de distintos polos que interactúan a diferentes escalas en términos de poder, ¿no? Lo que señalaba respecto al interés por los comunales es obvio, esa misma vamos, es cierto, ese mismo efecto que lo he mostrado con el impacto académico. No tengo un indicador para ver el interés desde las propias comunidades, pero el comunal tiene un elemento, y es que apela a la identidad de cada sitio, ¿no? Entonces, cuando se le habla a la gente de los pueblos de sus comunales o de cómo los gestionaban, encuentras que hay miradas cómplices, que hay interés, que hay, caray, esto hacía ¿no? Alguna vez que he hecho alguna charla en algún pueblo y tal, ves que a través de esto efectivamente conectas, y hay una vía de intervención y de divulgación. La cuestión es cómo se divulga, cómo divulga el historiador. Entonces yo creo que ahí son necesarias otras alianzas. Has hablado de Media Lab Prado, que algunos de los aquí presentes pues estuvimos en una jornada que se organizaron en Media Lab Prado, en Madrid, y bueno, pues fue curioso, ¿no? Las preguntas que se hacían, y lo que nosotros, pues un poco en un plano un poco marciano, ¿no? Tuvimos 3 días de debate. Pero yo creo que fue muy positivo en el sentido de que, bueno, la divulgación, esto que estamos diciendo repetidamente, yo creo que el historiador no puede hacer solo la divulgación. La divulgación es algo muy complejo. La divulgación es como la pedagogía. No se nace al principio. Entonces, llegar a masas, escribir un bestseller es una cuestión también de técnica, y no estamos preparados para eso, tampoco. Y luego es que no es el bestseller, es que ya no es la escritura, es lo audiovisual. Y en el audiovisual no tenemos ni idea, la mayor parte de nosotros, algunos sí, pero quiero decir, hay una serie de mecanismos, hay una serie de instrumentos, de herramientas para los que necesitamos a otra gente. Y ahí, pues claro, la cuestión es, claro, ¿quién toma la iniciativa? Si la toma la iniciativa unos grupos que buscan a los historiadores para preguntarles cosas, para intentar contar con ellos, yo creo que los historiadores estamos encantados de responder, en la mayor parte de los casos. O si la toman los historiadores, que es una iniciativa de los historiadores, pues igual sí. Pero para lanzarte a eso, pues hace falta, ahora cuando estamos de transferencia parece que hay un incentivo para ello, pero hace falta pues pensarlo bien, Ya digo, no somos expertos en esa cuestión, ¿no? Y con lo cual yo creo que toda posibilidad de recabar
bueno, interacción o comunicación o tal, yo creo que es bueno. Y luego la idea de un otro modo de poseer, ¿no? de poseer que decía Paolo Grossi, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos estado pensando precisamente sobre esa problemática y pensándolo en términos de traducción, de una realidad que es transformada en un contexto de luchas de grupos sociales para traducir esos derechos a un nuevo escenario que se abre durante el siglo XIX, ¿no? Yo creo que ahí hay una pugna por el lenguaje, hay una pugna por el lenguaje que determina cuáles son las jerarquías de quién va primero y quién va después, y por tanto, si a unos los derechos de propiedad o los derechos de poseer de unos se configuran como servidumbre, se pueden redimir, y por tanto puede desaparecer y puede establecerse una victoria de un tipo de propiedad o de unos determinados agentes sobre otros, ¿no? Yo creo que eso es un fenómeno enormemente rico, complejo, que se ha abordado, pero que probablemente todavía tiene capacidad de ofrecernos información sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en otras zonas del mundo, donde no hace falta directamente un proceso de privatización de la tierra por el que el Estado dice, pues no, basta con que diga quién es el que tiene el derecho prioritario sobre los demás. ¿Y qué derecho tienen o cuál es el derecho, en qué se sustancia en este nuevo contexto el derecho que tienen estas tribus o estas gentes a tomar agua de aquí o a llevar el rebaño allá? Si al final es si se concibe como usurpación, simplemente se liquida. Si se concibe como una servidumbre, se indemniza. Si se concibe como un derecho que denota una propiedad, se le reconoce como propietarios a la tribu. Este tipo de cosas están pasando hoy en día, sin necesidad de pasar por procesos de desamortización o de privatización formal, ¿no? Yo creo que esto es algo que ocurre en el 19, también en otros momentos, en el tiempo, y que merece un análisis más detallado. Muy bien, bueno, yo no voy a responder a todo, evidentemente, pero sí algunas cuestiones quería hacer alguna referencia. Primero, a la segunda de las cuestiones que planteaba Tito, porque yo creo que todos los que habéis hablado habéis coincidido conmigo, y yo no voy a permitir tener otra opinión respecto a la escasez de las investigaciones posteriores a 1936 en los últimos años. Yo sinceramente creo que es exactamente al revés. De hecho, es un poco lo que planteábamos nosotros en la introducción al libro, y es lo que muestran en buena parte, bueno, la mayoría de los capítulos del libro. De hecho, si vemos aquí, tenemos un recorrido por los mayores de 50 años en esta sala y vemos qué tesis hemos hecho, no son tesis anteriores a 1936. Claramente, vamos, de hecho era una tesis que exponíamos en el Pozo, que está un poco aventurada, que está un poco fuerte, pero yo creo que, en el libro, el Pozo de todos los males, en la liquidación del atraso, también ha sido fuerte, en buena medida lo que habría era la posibilidad de olvidar la cesura de 1936, porque criticaba, yo creo que muy ajustadamente, lo humilla en un artículo, y plantear, digamos, la evolución a largo plazo de la agricultura en España en otra perspectiva. Desde luego no veo esas investigaciones posteriores a 1936, por lo menos en mi generación y las posteriores. Y luego me voy a permitir discrepar y coincidir con lo mío. No sé si es porque soy gallego también, pero me lo voy a permitir. Yo creo que es un poco aventurado afirmar con rotundidad que los problemas ecológicos globales dependen de la tragedia de los crímenes globales. No digo que no haya algo de esto, pero parafraseando el título del libro de Antonio Ortega, igual el problema es la tragedia de los cercamientos de los comunes globales y no la tragedia de los comunes globales. Y algo de esto hay, y algo de esto señalaba Ostrom en sus últimos años en algunas de las cosas que escribió al final, ¿no? Y sin embargo, yo sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa. Esto lo hemos hablado, por ejemplo, Miquel y yo muchas veces. Yo creo que Ostrom funciona muy bien en determinados contextos y en determinadas claves. Funciona muy bien a escala local, que de hecho, efectivamente, su teoría está planteada para la escala local, pero el problema es que buena parte, y por lo tanto a nosotros nos sirve mucho como historiadores cuando analizamos el contexto del funcionamiento institucional en economías de base orgánica. Y
creo que su instrumental ahí encaja muy bien. Pero claro, en contextos de algo que Antonio ha señalado mucho cuando habla de democracia, y en el texto del libro está, es decir, el cambio de escala del mundo contemporáneo hace que esto funcione relativamente mal, ¿no? Y encajo con lo que planteaba Frank Quiroga, y que es algo que a mí me parece muy interesante. Cuando uno va a la Sociedad Internacional de los Comunes, la sociedad australiana, se encuentra a escala global con esa experiencia que tú relatas que vosotros habéis construido con los comunales en Galicia. Es uno de los pocos congresos, por lo menos de los que yo he ido, junto con los de antropología, donde hay una interacción institucionalizada entre actores sociales, investigadores, agentes políticos, y ahí encaja muy bien, ¿no? Pero tú vas a los debates, vas a las discusiones, y a mí me parecen súper interesantes, pero yo creo que hay un problema. Y es que se quedan exclusivamente en el análisis de la problemática a escala local. Y esto yo creo que tiene una explicación. Y tiene una explicación en buena parte de algunos de los trasfondos del debate general que había por la mañana, que es el fracaso de los grandes movimientos emancipatorios a escala de esta nación. La derrota de una parte de los movimientos emancipatorios a escala de esta nación conduce a una parte muy significativa. Yo hablo aquí más en clave militante que académica. ¿Qué conduce? Conduce en buena medida a refugiarse en lo local, ¿no? Sin embargo, lo que Domingo plantea me parece enormemente importante. O sea, es necesario, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista interpretativo y desde el punto de vista metodológico, elevar la escala de análisis, o sea, es decir, hacer compatible lo bien que funciona Ostrom a escala local con problemas que, a partir del desarrollo del mundo contemporáneo, de la ampliación del Estado y de los procesos de globalización, tienen otros actores y tienen otros agentes, ¿no? Donde lo que se está produciendo es, repito, no la tragedia de los comunes globales, la tragedia de la privatización de los comunes globales, ¿no? Y lo que Antonio señala muy bien en el libro, este planteamiento que hace Margaret Somers, ¿no? del esquema entre Estado, mercado y comunidad, de cómo el mercado adquiere una importancia crucial, y esto evidentemente tiene un impacto muy importante también en la articulación de la democracia. Entonces yo coincido contigo en las limitaciones de Ostrom, pero discrepo en la otra cuestión. Un momento. Quedan 2 minutos, lo dejamos. No, quedan 2 minutos ni siquiera.